Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar viendo, como siempre desde el punto de vista del análisis técnico, esas empresas que presentaron balances el día de ayer y algunas que ya presentaron balance el día de hoy, a la mañana antes del mercado, así que vamos a estar viendo esas empresas. Vamos a arrancar obviamente por Tesla, ¿no? Que es una de las que presentó balances el día de ayer y la verdad que el mercado lo tomó muy pero muy a mal. Fíjate que bajó un 9,74%, ¿no? Así que, bueno, muy interesante ver qué hacer desde el punto de vista del análisis técnico si es que estábamos comprados en este activo. De momento, comentarte que estamos perdiendo lo que es la ponderada de 21 y también la simple de 30, con lo cual de corto plazo la verdad que se pone bastante bajista. Si bien puede llegar a tener un pequeño rebote producto de que cayó bastante en un solo día, bueno, la verdad que se pone un poco más complicado porque tendría que subirse de nuevo a la ponderada de 21 como para nosotros estar dentro de una tendencia alcista de corto plazo, ¿no? Entonces es interesante porque podría llegar a estar yendo a buscar lo que es la EMA de 150 o el piso de lo que es este soporte, que pudiera representarse también en una cuña alcista de resolución bajista, con lo cual guarda porque pudiera llegar a ser complicado el futuro para Tesla. Igualmente creo que esto se va a respetar como un soporte, tanto la EMA de 150 como esta línea que venimos acá marcando, pero me parece que vamos a tener una corrección, así que sería una oportunidad ir a ver a Tesla en esta zona, ¿no? Cerquita de los 230 aproximadamente, 225 dólares, así que a prestar atención por ese lado también porque podría llegar a ser una gran oportunidad, porque obviamente es una empresa de mucha calidad, ¿no? Por el lado de los indicadores, fíjate el Concord, acá ya te dio señal de venta, lógicamente porque bajó casi un 10%, 9, y pico en un solo día, te dio señal de venta, con lo cual si se sigue profundizando la baja, vamos a ir a buscar cerquita del nivel de cero y después sería una oportunidad para salir al alza, así que atentos a eso también. Por el lado del MACD, fíjate, ya nos anunciaba una posible tendencia alcista, acá, bajista. Acá lo que tenemos es una divergencia bajista. ¿Por qué? Porque el MACD nos estaba diciendo que estábamos dentro de una tendencia bajista cuando en realidad estamos dentro de una tendencia alcista, con lo cual el MACD ya nos estaba anticipando y esto tiene que ver también con el análisis técnico y el análisis fundamental. Muchas veces vemos que la noticia, por ejemplo, del balance, que pudiera formar parte del análisis fundamental, bueno, mucho tiempo antes nos estuvo anticipando qué es lo que pudiera suceder con el balance, lo que es el análisis técnico. Así que ténganlo en cuenta también porque no solamente estábamos en el techo de esta figura y también en la zona de la resistencia, sino que también estábamos con una divergencia en el MACD, Así que siempre estén atentos a los que nos puede llegar a decir el análisis técnico porque suele anticiparse a lo que suele suceder en el mercado con las noticias. Es el clásico refrán de comprar con el rumor y vender con la noticia. Por el lado del RSI, fíjate, pasa lo mismo. Teníamos una divergencia bajista. Fíjate que los máximos son cada vez más abajo en una tendencia del RSI que está siendo bajista cuando teníamos en los precios, digamos, en el gráfico, una tendencia alcista. Con lo cual era interesante una corrección. Efectivamente estábamos por encima de la zona de la sobrecompra, ¿no? Y acá lo que pudiéramos entender es que está frenando exclusivamente en la zona de los 50 puntos. Si logra vulnerar la zona de los 50 puntos a la baja, la verdad que se pone más complicado, iríamos a buscar lo que es la zona de sobreventa. Pero si lo puede mantener por ese lado, en la zona de los 50 puntos, podría llegar a ser interesante que el papel empiece a lateralizar y vuelva a tener un desempeño alcista en el futuro. Así que hay que estar atentos con eso también. Vamos a ir a ver la otra que estuvo presentando balances el día de ayer y la verdad que le salió bastante mal, o por lo menos el mercado lo tomó bastante mal, que es Netflix. Fíjate que Netflix, lo que tenemos para decir es que podemos poner un gráfico semanal y vemos que estamos dentro de un canal alcista que es bastante respetado desde más o menos el inicio de la cotización. Fíjate que empieza a cotizar en 2002 y estamos dentro del canal alcista desde 2004, con lo cual es un canal alcista muy pero muy respetado. Acá tenemos lo que es septiembre de 2012, por ejemplo, que fue una temporada complicada para Netflix. Acá tenemos también lo que es la crisis subprime, tenemos la caída que vivimos en 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese canal alcista lo que podemos entender es que de corto plazo estamos dentro de otro canal alcista que vamos a pasar a diario para verlo un poquito mejor. Fíjate, iniciado en julio del año pasado, ya un año dentro de un canal alcista que viene siendo bastante respetado, que
viene bastante bien, digamos, estábamos por encima de lo que era la mitad del canal alcista, con lo cual estábamos en la parte alta, digamos, del canal alcista. Ahora la estaremos perdiendo, y no solamente eso, sino que perdimos también la ponderada de 21. No perdimos la simple de 30, con lo cual, bueno, esa mirada tan negativa de lo que tuvimos en Tesla no la tenemos tanto en Netflix, ¿eh? Así que podría llegar a ser interesante un rebote y que comience nuevamente a tener movimientos alcistas más pronto de lo que lo veo en Tesla, por ejemplo, ¿no? Porque la simple de 30 es un soporte, por lo menos en el precio, ¿no? Ayer lo fue, así que bueno, es interesante eso. Si la perdiera la simple de 30, bueno, tendríamos la zona de los 395 como una zona de soporte estática. Fíjate acá, zona de soporte y de resistencia antes, fíjate acá también, zona de resistencia, ¿no? Es una zona interesante como para ir a buscar si es que efectivamente nos caemos de la simple de 30. Ahora vamos a ver los indicadores, por ejemplo, fíjate también, te da venta lo que es el Concord, pero manos grandes del mercado que siguen llevando papeles, ¿eh? Entonces acá ya tenemos otra perspectiva, ¿no? De lo que pudiera suceder en el futuro inmediato de Netflix. ¿Por qué? Porque bueno, quizás las manos grandes del mercado están viendo que pudiera llegar a ser una oportunidad de estos precios en Netflix, ¿no? Producto del balance. Por lo que tiene que ver con el MACD pasa exactamente lo mismo, la misma divergencia que teníamos en Netflix, en Tesla. Fíjate, la tenemos de nuevo acá en Netflix con una divergencia bajista cuando los precios continuaban subiendo, ¿no? Tenemos la divergencia bajista que te dio una falsa señal de compra, luego te dio la señal de venta que estamos teniendo ahora con el primer histograma negativo, ¿eh? Por el lado del RSI, fíjate también en zona de sobrecompra, estuvimos acá en los 82 puntos en junio y después hicimos este máximo también en los 75 puntos, ¿no? Y tenemos también una inercia bajista, fíjate que este máximo es más arriba que el máximo siguiente que tuvimos el miércoles anterior al balance, ¿no? O sea, el día anterior al balance. Así que bueno, ya teníamos una inercia bajista que venía siendo interesante, ¿no? Esa divergencia que tenemos tanto en el RSI como en el MACD. Así que a tener en cuenta también, bueno, lo mismo, ¿no? No llegó a los 50 puntos, si no lo perdiera en las próximas jornadas podría llegar a ser interesante ir a buscar nuevamente precios más arriba, ¿eh? Tengo una mirada un poquito más positiva de Netflix que de Tesla. Por el lado de Johnson & Johnson, por ejemplo, que es otra de las que presentó balance el día de ayer y se voló, fíjate, presentó balance ayer y subió cerca de un 6,07%, que para este papel es un montón porque no tiene tanta volatilidad como los anteriores que vimos, como Tesla y Netflix, ¿no? Y acá lo que te podemos decir es que estamos dentro de mínimos ascendentes. Por ejemplo, acá tenemos el 23 de marzo, un mínimo que podemos marcar por acá. Acá también tenemos otro mínimo el 1 de junio. Y bueno, veníamos subiendo, ¿no? Dentro de una tendencia alcista que, si bien no tiene gran aceleración, estamos dentro de una tendencia alcista, chocando con esta resistencia estática. Fíjate acá en la zona de los 167 dólares aproximadamente tenemos una resistencia que fue muy importante en el pasado y que ahora con este velón importante producto del balance pudo superar al alza Johnson & Johnson, ¿eh? La verdad que lo vengo comentando hace tiempo, lo que es cuidados para la salud viene muy pero muy interesante, así que tengan en cuenta que eso puede llegar a estar muy pero muy bien, podría llegar a ser una oportunidad lo que son las empresas de cuidado para la salud, ¿eh? Así que muy pero muy alcista se pone porque supera esa resistencia que no podía pasar, ¿no? Con el balance. Ahora bien, lo lógico quizás sería que empiece a descansar un poquito, que vaya a buscar nuevamente la zona que rompió antes para hacer ese famoso throwback y salir nuevamente al alza, ¿no? Esperemos esa zona también, ¿no? Tenemos también la simple de 200 que podría llegar a ser muy pero muy interesante como un refuerzo de esa zona de soporte que estará por acá cerca. Así que muy interesante Johnson & Johnson. Por el punto de vista de los indicadores, fíjate, te dio compra, manos grandes y manos chicas del mercado que están comprando papeles el día de ayer, por eso subió tanto, ¿no? Todo el mundo con una intención alcista. Te dio compra en el Concord. Por el lado del MACD pasa exactamente lo mismo, te dio compra por debajo, un poquito nada más, pero por debajo del nivel de 0, con lo cual puede llegar a ser una señal de compra bastante fuerte, así que tenedlo en cuenta, con histogramas negativos que eran decrecientes y ahora tenemos el primer histograma positivo. Y ahora tenemos también el RSI que, bueno, ya nos habla de que está bastante arriba y que lo lógico sería esa corrección chiquitita como para ir a buscar ese throwback, hacer
el típico movimiento cuando se rompe una resistencia, irla a testear de nuevo como soporte y después ahí poder descomprimir un poquito el indicador e ir a buscar nuevamente la zona de los 70 puntos. Ahora estamos en la zona de los 69, un puntito nada más de la sobrecompra, con lo cual me parece que si ya no lo agarraste antes, ya es medio tarde, ¿no? Así que tengan cuidado con eso también. Y la última que vamos a ver el día de hoy, que presentó balance hoy, digamos, es American Airlines, ¿no? Que es una empresa muy, pero muy interesante porque fíjate que tiene unos respetos muy importantes. Fíjate, acá voy a pasarlo a semanal. Y acá lo tenemos en julio de 2008 como un soporte dinámico muy, pero muy importante. Fíjate de toda esta caída que tuvo producto de la crisis subprime, ¿no? Salió al alza nuevamente con el mercado también. Fíjate que acá tuvimos lo que fue la crisis del Corona Crash, que para una empresa de aviones, por ejemplo, que separó al mundo, la movilización de las personas fue muy, muy difícil. Fue una etapa muy difícil para esta empresa, obviamente, y para todas las de su sector. Lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? y los viajes. Fíjate que fue a ser mínimo también en esta zona, ¿no? La zona de los 8,24, esta zona de soporte dinámico. Y fíjate que también se fue respetando en estos mínimos de octubre, por ejemplo, de 2022, el mínimo que tuvimos en el mercado, siempre lo vemos en el S&P 500, el mínimo que fue de octubre está acá respetado también en este soporte dinámico que viene de 2008, también en abril de este año, fíjate, un mínimo muy pero muy destacado en esta zona como para salir al alza. Y fíjate que también lo que tenemos es una zona de resistencia dinámica, que venía desde los máximos de enero de 2018, fíjate, acá tenemos otro respeto en marzo, y después tenemos, fíjate, junio de 2021, después de nuevo abril de 2022, y después toda la zona de enero y febrero de este año, ¿no? Y pudo quebrar esa inercia bajista, esa resistencia dinámica de 2018, con una vela muy interesante semanal en la semana del 12 de junio. Así que muy pero muy interesante. Fíjate ya pasando el gráfico diario, cómo podemos interpretar como este throwback que rompió al alza, fue a buscar nuevamente tanto la ponderada 21 como lo que es la línea de resistencia dinámica, que ahora era una línea de soporte, salió nuevamente al alza y acá lo que tenemos es que el resultado del balance no le jugó una buena pasada. Perdón, yo dije que presentaba balances hoy, me confundí, presentaba balances ayer, igual que el resto de las empresas, ¿no? El jueves que estuvimos viendo, y fíjate, perdió lo que es la ponderada 21, que la venía respetando casi al milímetro, con lo cual de corto plazo ya se pone un poco más bajista, pero no perdió la simple de 30 y la está respetando. Por el momento, si no pierde la simple de 30, sigue alcista por lo menos de corto plazo por la simple de 30, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta, porque esta podría llegar a ser una zona de soporte, si bien yo pienso que podría llegar a ser interesante tener un descansito hasta la zona de los 0.382 del retroceso de Fibonacci, o por qué no ir a buscar de nuevo esta zona que sería el 0.5, ¿no? Y también la zona de soporte que antes fue resistencia, que venía de 2018. Así que hay que prestarle mucha atención a American Airlines, porque podría llegar a ser muy interesante ir a buscar esas zonas como para salir de nuevo al alza. Por el lado de los indicadores, fíjate, acá tenemos el Concord, que ya te dio venta, te daba venta antes del resultado del balance. Fíjate qué importante que es esto, lo del análisis técnico y los indicadores. Te daba señal de venta en esta zona el 14 de julio, ¿no? Y a partir de ahí no se pudo poner de nuevo alcista. Fíjate que ya veníamos en una zona muy muy alta, que no llegaba a estar a esta zona hasta enero de 2023, que ya estábamos como una especie de máximo. Fíjate acá en esta zona, ¿no? Cerquita de la resistencia. Acá ya pasando la resistencia estuvimos muy pero muy arriba en cuanto al Concord, ¿no? En una zona muy alta. Lo lógico era que vaya a corregir un poquito. Y por lo que tiene que ver con el MACD, también nos anticipaba antes. Fíjate, el 14 de julio también te da señal de venta, Guarda, porque el análisis técnico suele anticiparse a los balances, así que hay que tenerlo en cuenta también,
Por el lado del MACD, fíjate, también te daba señal de venta el 14 de julio con histogramas negativos crecientes todavía, así que por ahora podría llegar a seguir bajando un poquito más. Y por el lado del RSI pasa exactamente lo mismo que con el resto. Si se banca en la zona de los 50 puntos, podría llegar a ser interesante tener un rebote al alza. Ahora, si la pierde, lo más lógico es ir a buscar la zona de los 30 puntos, que es la zona de sobreventa. Y antes también, ¿no? Veníamos con una inercia bajista, ¿no? En el RSI, que no veníamos respetando tanto en cuanto al precio, así que guarda con esas divergencias también. Vamos a ir con la última entonces, que es American Express Company, ¿no? Que presenta balances, esta sí hoy por la mañana. Fíjate que ya presentó, hay un dato bueno, un dato malo. Igualmente los datos del balance no están bien graficados acá en TradingView, porque esta es una plataforma para análisis técnico y no tanto para análisis fundamental. Habría que buscar bien el balance en otras plataformas, ¿no? Pero AXP, fíjate que venía dentro de un movimiento alcista muy pero muy interesante. Fíjate que había roto lo que es esta inercia alcista de corto plazo con este canal, ¿no? Acá tuvimos lo que fue la crisis en marzo, ¿no? De 2023, ¿no? Hace poco, hace un par de meses. Fíjate que fue a buscar lo que es el 0.618 del movimiento alcista y salió nuevamente al alza, pero acá lo que teníamos era una cuña alcista de resolución bajista. Vamos a ver, porque acá tenemos un dato bueno y un dato malo. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, el dato de premercado y no le está gustando. Fíjate, 0,55, no sé si podés ahí verlo. Lo arrastro un poco más para arriba para que lo puedas ver. 0,55% a la baja en el premercado, con lo cual me parece que no lo está tomando muy bien el mercado. Y bueno, esto podría llegar a indicarnos que vaya a romper lo que es la cuña alcista de resolución bajista e ir a buscar, por ejemplo, la EMA de 150, ¿no? Así que atentos también con American Express, porque podría ir a buscar también precios un poco más atractivos. Por el lado de los indicadores, fíjate, ya estábamos en una zona bastante alta y en una zona de que no podía continuar al alza. Fíjate, se agotó lo que es la intención de compra de las manos grandes del mercado, con lo cual ahí tenemos un factor importante que nos anticipaba a lo que podría llegar a suceder con el balance, ¿no? Vamos a ver efectivamente cómo cierra la vela del día de hoy, ¿no? Porque es muy importante analizar con precios de cierre, pero bueno, podemos entender que ya el dato del premercado no es bueno. Por el lado del MACD, fíjate, te da señal de venta el 21 de junio y si bien acá te está amagando un poquito, fíjate que se cruzan las medias móviles del indicador al alza, pero muy por encima del nivel de cero, con lo cual no es una gran señal de compra, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también con una intención bajista en el MACD. Fíjate, acá tenemos una directriz bajista en el MACD, mientras que en los precios estábamos dentro de una directriz alcista. Así que teníamos también una divergencia. Lo mismo sucede con el RSI. Fíjate, saliendo de zonas de sobrecompra, se mete dentro de una directriz bajista. Fíjate que podríamos empezar a entender que podía ponerse feo de corto plazo antes del balance, con lo cual el análisis técnico es muy pero muy importante para anticiparnos a las noticias, ¿no? Y fíjate que bueno, estábamos en zona de sobrecompra, todavía no perdimos, obviamente porque no tenemos el dato del día de hoy, lo que es la media móvil del indicador, pero seguramente estemos cerquita de los 50 puntos cuando arranque el mercado, así que bueno, hay que ver cómo termina y empezar a analizar a partir de ahí, pero podría llegar a ser interesante hacer el mismo análisis, ¿no? Que veníamos teniendo con Tesla, Netflix, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson estaba alcista, así que vamos a ir con American Airlines y también con AXP, ¿no? Si se cae por debajo de lo que son los 50 puntos, bueno, podría estar interesante ir a visitar la zona de los 30 y si la logra mantener la zona de los 50 puntos, puede llegar a ser interesante ir a tener un rebote de corto plazo, ¿no? Un rebote alcista. Así que bueno, espero que les haya gustado, un videito. Trato de ser lo más cortito y conciso posible para no abrumarlos tampoco. Hoy es viernes, tenemos el vivo de Bull Market Brokers, así que no se lo pierdas. Obviamente seguime en mis redes sociales, hacele clic al botón de me gusta y al botón de suscribirse en YouTube para poder apoyar al canal. De mi parte nada más, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo. Chau chau.